todo un día de mucho ajetreo, Sí. un día en que el mundo nuevamente amanece en guerra, y algo que hacía mucho tiempo que no decíamos, Europa amanece en guerra. Digamos que nosotros pudimos decirlo en nuestra pubertad, cuando en el año 92 y estalló la guerra en Yugoslavia, la guerra civil yugoslava, pero ciertamente aquello era una guerra civil. Encadenó, bueno, en un genocidio y en todos los problemas de aquel enfrentamiento, la intervención militar norteamericana para poder resolver esa situación entre serbios y croatas, y el establecimiento de 3 nuevas repúblicas con la disolución de Yugoslavia, pero una invasión de una nación europea a otra de forma clara y evidente, como la que ocurrió en lo que sería para nosotros la noche temprana y para los europeos la madrugada, no había ocurrido desde septiembre del año de 1939 con la invasión de Hitler a Polonia. Y lo grave, o sea, la cantidad de gravedad que tiene este tema es ilimitada y lo vamos a estar tocando en el día de hoy. Pero es que el señor Vladimir Putin tiene ambiciones inclusive hasta de la propia Polonia también, porque Polonia era parte del eje soviético y lo que él pretende es restablecer el eje soviético. Hay cosas como que yo no sé, los políticos se embriagan de poder, y yo me imagino un político con una nación primaria como es Rusia, con una nación donde el presidente, el jefe del Estado ruso, es endiosado de una manera intensa, porque desde el zar, esa siempre ha sido la tradición, pero también se les olvida un poquito qué le pasó al zar, qué le pasó a la familia del zar y qué le pasó a muchos de esos Ivanes terribles que tuvo Rusia, ¿no? Eh, yo me imagino que se endiosan demasiado, o sea, más allá de los allá. Claro. Eso no es saludable. Eso es así y bueno, como bien usted plantea, a principios de los 1900, todo lo que sucedió, ¿no? Con esa que se conoce popularmente como el último zar, ¿no? Esa familia que sin duda todos terminaron muertos de una forma muy dramática y es justamente parte de lo que, como usted plantea, se les olvida a los que se endiosan el día de hoy. Vladimir Putin, de lo que decía ayer en su discurso, la noche de este miércoles para nosotros, pues es que ellos están justamente recuperando el territorio que de alguna manera les fue sustraído, que ellos están simplemente volviendo a restablecer la casa de alguna manera en un discurso bastante caldeado, incendiario, y que incluso no había bien concluido su discurso ante la nación, pues inmediatamente las tropas estaban ya cruzando por tierra y por aire el territorio ucraniano, obviamente en la frontera de estas dos ciudades que al este de Ucrania pues habían declarado su independencia, ¿no? Y que estaban bajo la protección de Putin y que se veía, ¿no? Como la antesala de todo esto. Lo que sí es que todo el mundo se ha volcado en cierta manera, señor Garrido, a esta situación que sin duda pues pone en vilo la paz global y ya se han declarado en contra, pues todos los que de alguna manera responden a las líneas de la OTAN y enlineados con Estados Unidos, que como principal líder, digamos, de la región en Occidente, pues también ha planteado una posición totalmente opuesta y que Vladimir Putin pues tomó la decisión de resolver este impasse derramando sangre y matando inocentes. Óyeme, el 17 de julio de 1918, hace 104 años, murió Nicolás II, el zar, como decíamos ahorita, el último zar ruso. Y toda su familia y todos los allegados, asistentes, colaboradores, etcétera. En un magnicidio como pocos se han dado en la historia de la humanidad,
porque literalmente no dejaron a nadie. O sea, no se sabe si Hitler no se hubiese suicidado en el búnker en abril del 45, qué hubiese pasado con él, si le hubiesen hecho algo parecido. Pero Hitler no tenía hijos, solamente fueron él y su... Sí, tenemos dificultad Se con... mató él. ¿Me escuchan? Sí, ahora le ¿Tenemos escuchamos. dificultad de audio? Por un Pues momentito no. lo perdimos, pero Hitler no tenía hijos. No, Hitler no tuvo hijos, solamente su esposa, con la cual, su amante, con la cual se casó unas horas antes, allá mismo dentro del búnker, para luego entonces matarla y matarse él. Y Goebbels, que se suicidó y envenenó a sus hijos y a su mujer. O sea, o mejor dicho, le dijo a la mujer, dale el veneno a los hijos. Y mató a sus 4 hijos, también en el búnker. Pero un magnicidio, el caso del zar Nicolás II, yo no recuerdo grandes magnicidios de esa forma en la historia de la humanidad. En los últimos 250 años. Entonces, Rusia tiene una historia complicada, sí, una historia que no se entiende. Y este afán de este señor de querer revivir el pasado y querer, o sea, porque es que los comentarios del día de ayer fueron muy incendiarios. O sea, nosotros estamos defendiendo las palabras exactas de Putin ayer fueron extremas. O sea, primero la declaración del embajador ruso Vasily Nevencia respondiéndole al embajador ucraniano, porque ayer hay que recordar que anoche el Consejo de Seguridad ampliado, en este caso, porque estaba, por ejemplo, el embajador de Ucrania, que no es miembro del Consejo de Seguridad, Sergei Kirlitsia, estuvo presente, y todas las naciones de Europa y Estados Unidos, Canadá, los países que conforman el Consejo de Seguridad ampliado, incluyendo China, estaban allí abogando y apelando a el mantenimiento de la paz. Sí. Y en medio de esa situación, pues el embajador ucraniano, Kirlitsia, le dice sencillamente, miren, ya podemos dejar de hablar de esto, porque en definitiva levanta su teléfono celular y dice, en estos momentos mi país está siendo bombardeado por Rusia, sí, por tierra y por aire, y está siendo invadido. Entonces le dice al embajador ruso, a Vasily Nevencia, le dice, mira, tú tienes un celular también, tú tienes un smartphone, cosa curiosa, no le dice de esa forma. Tú sabes bien que ya Rusia, tu país, está invadiendo el mío. Y el embajador ruso, con toda la flema del mundo, le dice, mira, yo no voy a despertar a esta hora al ministro de Relaciones Exteriores, pero nosotros no estamos en medio de una guerra ahora mismo, sino de una operación militar especial. Sí, porque flemático. El discurso que había dado el presidente Vladimir Putin justamente ponía en el contexto de que era, como decíamos hace un momentito, la recuperación de lo mío, porque textualmente la expresión que utiliza es que Ucrania es nuestro territorio histórico. Entonces digamos que volver a tomar un espacio que en la conciencia de por lo menos los líderes rusos, pues sigue siendo propiedad rusa, como bien usted planteaba, luego de esa segmentación territorial, luego de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de Polonia, que bien, como usted plantea, pues se ha estado siempre en la mira de Vladimir Putin en las décadas ya que lleva gobernando este país europeo. No, pero además, Ana, vamos a extrapolar esto. Vamos a extrapolar este esquema, esta estrategia, que por cierto, tu tío Donald la planteó como una estrategia brillante. Y le dijo cómo esto empoderaba, por llamarlo de alguna manera, al líder chino. Exactamente. En eso tu tío Donald tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque ¿qué ha hecho Putin? Putin ha dicho, mira,
esos grupos que son de origen ruso, descendientes rusos o tienen participación rusa, se sienten oprimidos por el gobierno de Ucrania. Yo tengo que Ujú, ir a defenderlos. ujú. Entonces, como una labor de defensa y de sostenimiento de la paz, él invade esos territorios. Primero les reconoce su independencia. Es como decir, vuelvo y repito, que aquí Samaná, ¿verdad? Diga que ellos Sí, reconocen que ahí hay mucho cocolo, y entonces, y vengan los franceses e italianos que están ahí en el norte, en Portillo, en la Terrena, y digan, no, mira, nosotros tenemos que defender a los cocolos y las personas de aquí, de esta zona, que no están siendo bien tratados por el gobierno, y Francia venga y diga, yo voy a proteger el territorio de Samaná, ujú, del gobierno dominicano. Ahora extrapólalo eso y llévatelo, por ejemplo, a China con Taiwán, ujú. donde China diga, yo tengo que defender los ciudadanos chinos que están en Taiwán, que se sienten oprimidos por el gobierno chino, por el gobierno taiwanés, por tanto yo tengo que entrar a Taiwán Sí, y a defender ese territorio. Primero reconozco la independencia del pedacito, le diga a esos chinos, júntense todito en un pedacito aquí de Taiwán, y luego yo entro ahí a defender ese pedacito de Taiwán. O que los iraníes hagan lo propio con Jordania, o los sauditas hagan lo propio con Yemen, ¿entiendes? O sea, sí, el límite no tiene, o los etiopíes hagan eso con Eritrea, o sea, o los egipcios hagan eso con Libia, o sea, eso no tiene límite. O bueno, los propios chilenos hagan lo mismo con Bolivia y digan, no, espérate, nosotros no vamos a reconocer este pedacito aquí o este pedacito allá, y la guerra del 1900 el acceso al mar de Bolivia, todo lo contrario, no vamos a retomar estos territorios. O sea, ¿dónde puede parar esta situación? s- Y em, sobre todo la más candente de todas, que es el caso de Taiwán y ujú. China. Sí, que ya definitivamente en el caso de Taiwán hay mucha política diplomática, ¿no? Que lo ha ido acorralando en cierta forma, ¿no? Porque incluso países como República Dominicana, que tenía relaciones diplomáticas con Taiwán hace ya unos 2 años, 3 años, pues hizo el cambio, ¿no? Y oficializó las relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán, dejando simplemente una oficina comercial. Y justamente hablando de comercio, señor Garrido, esta situación que parece inverosímil, uno estar hablando de guerras, porque en este caso es la invasión o el acceso a un territorio no propio, ¿no? Pero obviamente lo que esto puede detonar, si se definitivamente la OTAN responde y todos los países, todas las naciones internacionales que tienen intereses allí, ¿no? Para que de alguna forma, digamos, bajo la sombrilla de mantener la paz, también respondan, esto puede crear una crisis complicada. Pero además de eso, nosotros tenemos 2 años de una crisis generalizada que, asociado al tema pandémico, obviamente tenemos que hablar de la situación alemana, de la situación inglesa, de lo que ocurre en América Latina, de lo que ocurre en África, que todavía hay muchas cosas que no han llegado, incluso con las vacunas, que no tienen acceso. Entonces, si se da en este momento, paralizando aún más el comercio internacional, producto ahora de un peligro bélico, obviamente es colocar una crisis sobre otra crisis, y esto puede complicar muchísimo más los escenarios económicos y sociales de todo el mundo, sin duda alguna. Obviamente ya una guerra es la gran crisis, pero como ya estaría el mundo en este momento y se le suma este ingrediente internacional, se puede poner muy, muy, muy complicado. Europa y los ministros europeos declararon que las sanciones que van a caer sobre Putin y sobre Rusia son históricas, nunca antes vistas. Eh, yo no sé, Rusia ha tomado, digamos, muchas previsiones para manejar según ellos, lo que ellos entendían podían ser las consecuencias de esto. Lo claro es que al día de hoy, a este momento, las bolsas de valores de Europa
cayeron, por ejemplo, entre un 5 y un 4% entre Londres y Francia. La moneda rusa cayó en un 25%, su valor más bajo en los últimos, creo que 30 a 40 años. Y hasta que el gobierno ruso intervino, el Banco Central ruso intervino para tratar de controlarla. O sea, hay un desplome económico, llamémosle así. El petróleo ya está por encima de los $100 y sigue subiendo. Hay una situación económica que va a tener un impacto muy severo y va a tener un impacto muy severo precisamente en Europa, post pandemia. Esto es una situación como que uno quisiera entenderla, pero complicada, ¿no? Sí, y obviamente en lo que impacta al patio, mucha gente inmediatamente empieza con la preocupación de que si el barril se coloca por encima de los $100, evidentemente todo el mundo sabe o intuye qué va a suceder mañana cuando el señorito Bisonó tome una decisión, ¿verdad? Y él y su gabinete. No, no debería, porque uno de los componentes del misterio del precio de paridad del petróleo en la fórmula dominicana es la tasa de cambio. Ajá. Y la tasa de cambio en los últimos días se ha desplomado. Y una situación como esta desploma aún más la tasa de cambio, porque en definitiva la demanda global va a caer, porque cuando suenan los vientos de guerra, la incertidumbre es grande y por tanto los agentes económicos reducen las inversiones, y si se iban a hacer más proyectos y el requerimiento de liquidez iba a ser mayor, ahora es menor. Por tanto, si la tasa de cambio del dólar frente al peso, si el precio se ha apreciado, el peso dominicano se ha apreciado en Frente a la más de un moneda. 5% en menos de 15 días. Por tanto, por más que Sanito quiera justificar, debería ser lo contrario. Y todo el mundo sabe que la volatilidad del petróleo es temporal. Hay un punto importante que es de las cosas que por eso uno dice a veces uno no entiende. Por ejemplo, Rusia transaccionaba y hacía muchas transacciones con el Bitcoin. El Bitcoin se ha desplomado de manera importante, el valor del mismo, y se va a seguir desplomando todavía más porque China no le ha dado aquiescencia de manera directa al tema y está alejándose de hacer transacciones en esa criptomoneda. Habría que ver a países como El Salvador que quisieron adoptarla y están haciendo transacciones en criptomonedas y en esa en particular, qué impacto tendría sobre las transacciones de ese país. Pero la realidad es que Rusia va a tener serios inconvenientes de financiamiento y la subida de precio del petróleo y la necesidad de Europa de gas natural, de gas licuado natural y de petróleo va a hacer que la producción de Arabia Saudita y de Estados Unidos, de petróleo de esquisto en el caso de Estados Unidos, va a aumentar de manera importante. Hay que recordar que con el último subión que hubo en el precio del petróleo en el 2013-2014, Estados Unidos pasó de ser el quinto productor de petróleo del mundo a ser el primero. Y ahora no solamente va a ser el primero, sino que va a ser el primer exportador a Europa. Entonces, probablemente para el invierno boreal de este año, o sea, a finales del 2022, Estados Unidos sería el mayor exportador de gas licuado natural hacia Europa. Si la guerra, esto se continúa, si esto se posterga, entonces el financiamiento ruso, que viene fundamentalmente por bienes primarios, si no encuentra una tabla de salvación en Asia, en China, la tiene complicada. Así mismo es. Bueno, señores, mientras tanto, el líder ucraniano, pues dentro de las cosas que dijo era que se iban a defender, que el mundo tenía que detener a Putin, que ellos iban a estar dotando de armas a todos los civiles ucranianos que así lo deseen, porque tenían que defender su soberanía y sus libertades. O sea que estaremos viendo durante el transcurso de esta semana y todavía durante el resto del día de hoy cuáles serían el comportamiento
comportamiento, ¿no?, de la comunidad internacional frente a esta situación y su impacto en toda la economía global.